Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bendición es cantar esa alabanza que nos ayuda a recordar acerca de nuestra carrera. Puesto los ojos en Jesús. Y más aún con un año que comienza ya pronto. Qué bueno que podamos tener esa actitud correcta de dónde poner nuestra mirada en este nuevo año. Así que agradecidos del Señor que podemos estar aquí este último domingo del año. Muchas felicidades a todos. Espero que hayan pasado un buen tiempo en familia, recordando el verdadero significado de la Navidad, que es que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y por eso Jesús nació. Por eso Jesús tuvo que venir a buscarnos, a salvarnos, a traernos vida eterna. Así que en esta hora, mis hermanos, hoy como último sermón del año, yo les invito a que me acompañen al libro de Lamentaciones. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 del libro de Lamentaciones y le invito a que me acompañe a darle lectura desde el verso 17 en adelante. Lamentaciones capítulo 3, versículos 17 en adelante, le damos a la lectura inicial al pasaje. Y nuestro sermón para esta mañana está titulado Una fe que pone toda su confianza en Dios. Una fe que pone toda su confianza en Dios. Lamentaciones capítulo 3, verso 17 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. En reparación de joyería. Pero ese día, esa tarde de febrero 28 de 1944, esa casa se llenó de soldados nazis. Ese día fueron a arrestar a los miembros, algunos miembros de esa familia, y al final se llevaron a 30 personas, todos miembros de la misma familia. Se los llevaron, los arrestaron. La acusación que había contra ellos era que esta familia estaba escondiendo a los judíos de la ciudad. Recuerden que en el tiempo que estamos viendo, 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron perseguidos, fueron llevados a campos de concentración. Y esta familia, que era una familia cristiana, había abierto su casa, su negocio en contra de la ley y tenía unos sótanos, unos cuartos secretos donde ahí se escondían algunos judíos para que no los persiguieran y los mataran. Ellos hacían eso y a la misma vez les predicaban el amor de Cristo y les mostraban por qué estaban haciendo ese acto de amor. Pero ese día llegó la guardia nazi, se llevaron a 30 miembros de su familia. Ese día había 6 judíos y otros miembros de la resistencia allá en Holanda estaban escondidos dentro de la casa y cuando llegaron todos los soldados no pudieron encontrarlos de lo bien que los habían escondido.
Así que se llevaron a estos 30 miembros de la familia. De esos 30 miembros, 27 fueron soltados muy pronto. Pero 3 de ellos, una mujer llamada Corrie ten Boom, su hermana Betsy y su papá, fueron encarcelados. Porque ellos eran como la cabecilla, eran como la mente maestra de todo de esta trata, de toda esta acción que para el momento era ilegal, de guardar y esconder a los judíos para que no los mataran. Y de estos 3 ocurrió que el papá tenía ya 80 y tantos años cuando lo arrestan. Él muere en la cárcel 10 días después. Así que solamente quedan las 2 jóvenes, las 2 mujeres, Corrie ten Boom y su hermana Betsy. Ambas son transportadas a diferentes cárceles de Holanda. Luego son llevadas hasta Alemania, a los campos de concentración nazi allá. Y estaban pagando el precio. ¿Sabes cuál era su mayor acto ilegal? El precio del amor. El precio de mostrar la gracia, de mostrar misericordia a otros. Así que estas 2 hermanas son llevadas a diferentes campos de concentración. En uno de esos campos de concentración muere Betsy. Así que se queda solo esta mujer llamada Corrie ten Boom. Ella está en ese campo de concentración cerca de 1 año. Y ya para finales de 1944 ella logra ser liberada. Y ella comienza, luego que se acaba la guerra, se dedica a hacer conferencias en el mundo entero para hablar del amor de Cristo, para hablar de cómo el Señor la llevó, la guió a ella y a su familia a pagar un precio muy alto por amar a otros, por cuidar a otros, por mostrar misericordia. Pero hay una frase que ella escribió en alguna vez o que ella dijo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con nuestro sermón de esta mañana. En un momento dado ella dijo, y escuche bien esta frase, no hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no sea aún más profundo. Escuche bien lo que dice, lo voy a repetir. No hay pozo tan profundo donde el amor de Dios no sea aún más profundo. Está diciendo, no importa la situación en la que nosotros nos podamos encontrar, si es un pozo muy profundo, es que el amor de Dios es tan y tan grande, que es más profundo que ese pozo profundo. El amor de Dios es tan grande que no hay un lugar donde tú te puedas escapar, esconder. Si estás en un pozo profundo, recuerda que el amor de Dios es más profundo, decía esta mujer. Y lo interesante de esta frase es que nos lleva a pensar a lo que estaba pasando por la mente de los israelitas cuando perdieron a su ciudad. El pasaje que tenemos hoy, el libro de Lamentaciones, nos va a hablar acerca de ese momento cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida. De hecho, si usted nota el libro se llama Lamentaciones, porque precisamente trata de un lamento, de un lloro, porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Usted conoce la historia, Babilonia, o el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, había enviado su ejército, habían destruido la ciudad. El Señor ya había preparado a la gente, el Señor ya había enviado profetas para decirle al pueblo que si ellos no se arrepentían iba a venir un juicio de Dios en un momento dado. Así que ya todo esto estaba profetizado y por fin llegó el día de la destrucción, algo que parecía que nunca iba a llegar. El día del juicio de Dios llegó a Jerusalén. La ciudad fue totalmente destruida, hubo muerte, hubo llanto, hubo dolor. La ciudad estaba puesta a fuego. De hecho, si usted nota, el capítulo 1 del libro de Lamentaciones comienza a describirnos un poco acerca de cómo se sentía esta persona. En Lamentaciones capítulo 1, verso 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad que estaba poblada? La ciudad que era grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Está describiéndonos ese momento donde Jerusalén cayó en el pozo profundo. Jerusalén cayó en una situación muy triste. Había llanto, había dolor, había muerte. Y en medio de todo este caos, la gente se estaba preguntando, el pueblo de Israel, las personas que vivían en Jerusalén se estaban preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Cómo nos sacará Dios de aquí? ¿Habrá esperanza? Luego de que la ciudad de Jerusalén sea destruida, ¿habrá alguna esperanza? Y es aquí cuando aparece el libro de Lamentaciones, que lo escribe Jeremías. Jeremías fue un profeta que vio la ciudad caer. Jeremías fue un profeta que estuvo allí, que sintió el dolor, que vio el fuego, que vio todo lo que estaba pasando y cómo la ciudad se destruía.
Y él escribió este libro de Lamentaciones y ahí en el mismo centro de este libro, en el capítulo 3, nos muestra la esperanza que tenía Jeremías y la esperanza que tenía el pueblo en cuanto a lo que Dios iba a hacer en medio de un tiempo tan difícil, en medio de un pozo profundo, en medio de unas circunstancias muy complicadas. Este pueblo vería el cuidado de Dios. Y lo que hace Jeremías aquí, mis hermanos, y lo que vamos a ver en esta mañana, basado en el capítulo 3, es algunos atributos de Dios que Jeremías quiere recordarse a su propia alma y también recordarle al pueblo. En medio de tiempos difíciles hay que recordar quién es el Dios que nos acompaña. Y por eso Jeremías escribe esta parte o esta porción del libro. De hecho, si usted va conmigo al capítulo 3 para seguir viendo el contexto de por qué este pueblo se estaba lamentando, de qué fue lo que ocurrió. Miren ahí el capítulo 3, versículo 39 en adelante. Ahí Jeremías sigue describiendo la situación. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y Jeremías le decía al pueblo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Decía Jeremías, versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, nosotros te traicionamos, nosotros nos rebelamos contra ti. Tú no perdonaste, tú enviaste juicio, desplegaste la ira, tú nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y en abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo pasaron sobre nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos. Por eso a Jeremías le dicen el profeta llorón, literalmente le llaman así. Y por eso el libro se llama Lamentaciones. Él estaba gimiendo, él estaba llorando por la situación. Y él dice, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de mi ciudad, de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Noten lo que él está describiendo, es una destrucción total. Estoy llorando, no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué. Ataron mi vida en una cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Y yo dije, miren cuál fue el último reconocimiento de Jeremías ante la situación que estaba pasando. Yo dije, muerto soy. Esa era la situación que estaba pasando en este tiempo que estamos viendo del libro de Lamentaciones. Una ciudad devastada por la destrucción, estaban en un pozo muy profundo y parecía que no había forma de salir de ahí. Él estaba llorando, la ciudad estaba abatida. Ellos sabían que era Dios el que había enviado un juicio y que los enemigos habían llegado a la ciudad y la habían destruido del todo. Y noten qué impresionante que en medio de toda esta aflicción, en medio de Jeremías pensando por un momento dado y casi diciendo, se me acaban las fuerzas. Vuelva allá al verso 18 del mismo capítulo 3. Perecieron mis fuerzas, pereció mi esperanza en el Señor. Noten que tenemos aquí a un hombre que es un profeta de Dios, pero ante tanta situación difícil que está enfrentando, está diciendo, me estoy quedando casi sin fuerza. ¿Podré esperar en el Señor? Esa es la pregunta de él. Ante una situación tan complicada, ¿podré seguir esperando en el Señor? ¿Podré seguir confiando en el Señor? Hermano, de seguro este año que pasó, que está a punto de culminar, hubo situaciones donde tú te encontraste ahí, donde hubo una situación tan difícil que tú te preguntaste, ¿puedo seguir confiando en el Señor? ¿Puedo esperar en Dios? Probablemente te encontraste ahí abatido, diciendo como Jeremías en el verso 18, Señor, me rindo, mis fuerzas perecieron. De seguro en algún momento del año nos sentimos así, Señor, no tengo fuerza ya. Pero en medio de toda esta situación, ¿qué haría Jeremías? ¿Se quedaría en esa condición? Él como profeta de Dios se quedaría en esa condición y dirigiría a su pueblo Israel a quedarse en esa misma condición. Mire lo que dice, a pesar del abatimiento, el verso 21, dice, esto recapacitaré en mi corazón. O sea, en otras palabras, esto es lo que están viendo mis ojos, destrucción, sufrimiento, muerte, ya no tengo fuerza, estoy abatido.
pero voy a recapacitar en mi corazón. En otras palabras, voy a reenfocar mi mirada. En vez de mirar todo el sufrimiento y toda la ciudad destruida que estoy viendo, voy a reenfocar mi mirada y voy a ver algo más grande. Y es aquí cuando aparece nuestro pasaje de hoy. Es aquí cuando aparece ese hermoso pasaje del verso 22 en adelante. Un pasaje que de seguro usted lo ha escuchado, un pasaje que lo conocemos algunos de memoria. Es aquí cuando de momento, en medio de este tiempo tan difícil, Jeremías dice, voy a recapacitar en mi corazón, voy a reenfocar mis ojos, mi mirada, y la pondré en Dios. Y él empieza a decir, ¿sabes qué voy a pensar y en qué voy a meditar? En quién es el Dios de mi pueblo, en quién es el Dios de mi vida. Y comienza a hablar acerca del carácter de Dios. Versículo 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En otras palabras, ¿sabes qué? Él podía mirar alrededor y ver sufrimiento, y ver la ciudad destruida, y ver dolor y muerte. Pero él podía decir, ¿sabes qué? No estamos peor. Nosotros sí lo merecemos. Si usted lee el capítulo 3, él dice, nosotros nos rebelamos, nosotros fuimos los que nos rebelamos contra Dios. Pero no estamos peor y no hemos sido consumidos del todo, solamente por una razón. Por la misericordia de Dios. Y lo primero que recuerda a él de todos estos atributos, vamos a ver por lo menos 6 atributos aquí que se resaltan en este pasaje. Jeremías está pasando por un momento muy difícil, el peor momento de la historia de su pueblo. Y él decide reenfocar su mirada en Dios, en ese Dios que en primer lugar nos dice este pasaje, misericordioso. Él está lleno de misericordia. Y por su misericordia no hemos sido consumidos. Oh, mi hermano, ¿cuántos de nosotros pueden decir eso? ¿Cuántos de nosotros pueden genuinamente afirmar y decir, oye, es que solo por la misericordia de Dios que yo estoy donde estoy? Es solo por la misericordia de Dios que yo no he sido consumido. Usted puede mirar atrás su vida, usted puede mirar atrás este año y usted dice, wow, fue difícil algunos episodios de este año, pero es solo por la misericordia de Dios que he llegado hasta aquí. Es solo por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y luego empieza a describir esa misericordia de Dios. Noten conmigo en el verso 22 y dice, porque su misericordia nunca decaen. Hermano, este pasaje es tan hermoso porque ¿sabe qué está diciendo? Que la misericordia de Dios no se agota. ¿Sabe qué está diciendo este pasaje? Que la misericordia de Dios no tiene límite para nosotros. Este Dios es un Dios tan grande y tan poderoso que cuando decide expresar y darnos su misericordia, la da completa. Nunca decayeron su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo que es parte de sus atributos. Dios es misericordioso. Le nace a él ser misericordioso con aquellos que no lo merecen. Nunca decayeron su misericordia. Y luego dice la primera línea del verso 23. Ellas son nuevas cada mañana. Hermanos, de la misma manera que este pueblo de Israel en este momento de crisis, en este momento de sufrimiento, miraba a su alrededor y podía pensar y podía decir, oye, nosotros si no fuera por la misericordia de Dios ni estuviéramos aquí, aunque la ciudad está destruida. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y por qué eso es importante en este contexto? Bueno, porque ellos se están levantando un día más, la ciudad está destruida, hay sufrimiento, dolor y llanto, pero como quiera ellos pueden decir eso. Señor, pero tus misericordias son nuevas hoy y me voy a acostar esta noche y ¿sabes qué? Mañana también voy a experimentar tu misericordia. Y al otro día también voy a experimentar su misericordia. Hermano, yo no sé qué número del año es hoy, pero no hice el ejercicio, pero piénsalo tú, haz el cálculo. Ya se está acercando al final y piensa por un momento todos los días que ya pasaron en este año, ¿cuándo viste eso real en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? Pero piensa también esto, ¿cuándo fue la última vez que tú lo reconociste? O sea, que tú te levantaste de la mañana y dijiste, Señor, gracias, es un nuevo día donde yo experimento tu misericordia. Porque estas son cosas que a veces pasamos por alto. La gracia de Dios y la misericordia de Dios, mi hermano, que muchas veces la pasamos por alto. Todos los días tenemos que levantarnos o deberíamos levantarnos con esa expresión de agradecimiento al Señor, diciendo al Señor, gracias, porque tu palabra dice que hoy es un día nuevo para experimentar tu misericordia. Así que aquí está el profeta, aquí está el pueblo, sufrimiento, en dolor, en crisis, en caos. Pero de momento, en vez de mirar todo lo que estaba pasando alrededor, ponen su mirada en Dios y comienza a reconocer que este Dios no cambia, que este Dios
todo misericordioso, que sus misericordias no se acaban y que son nuevas cada mañana. En segundo lugar, miren todos estos atributos que se empiezan a mencionar aquí. En segundo lugar, Jeremías empieza a meditar en la fidelidad de Dios. Miren la segunda parte del verso 23. Grande es tu fidelidad. Noten que Jeremías está viendo cómo Dios está castigando, haciendo un juicio a su pueblo porque el pueblo se había rebelado. Pero aún dentro de ese juicio había misericordia. Dios los estaba guardando a pesar de eso. Así que Jeremías y el pueblo de Israel podían pensar en lo siguiente. Oye, nosotros fuimos infieles. De hecho, lo vimos en uno de los pasajes que leímos de la segunda parte del capítulo 3, verso 42. Nosotros fuimos desleales, él dice. Nosotros fuimos infieles. Nosotros nos separamos del pacto que teníamos contigo, Dios. Nosotros fuimos los que fallamos. Pero tú permaneciste fiel. Hermanos, de la misma manera, ponte a pensar en un acto de reflexión ya cerca del final de un año. ¿Cómo se mostró la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces tú fuiste desleal? ¿Cuántas veces tú fallaste? Y no estamos haciendo el ejercicio de aquí a varios años atrás. Eso usted lo podría hacer. Simplemente piensa en este año. ¿Cuántas veces yo fallé? Pero piensa a la misma vez, oye, pero ¿y Dios? ¿Alguna vez me falló a mí? ¿Me falló alguna vez Dios? ¿No fue fiel Dios a su palabra algún día? Lo tengo en mis notas, ¿sabes? Que en mis notas, si usted tiene un devocional diario, un registro acerca de su vida espiritual, usted va a encontrar muchas caídas suyas, pero nunca va a encontrar una caída, un fallo, una infidelidad, una deslealtad de Dios. Usted va a sorprenderse si usted hace ese repaso, si usted pudiera tener un libro. Fíjate, hay gente que lo tiene y es un buen ejercicio. Tómelo como nota para práctica de año nuevo. Le llaman un diario espiritual. Es la idea de nosotros escribir nuestras luchas, de nosotros escribir nuestras peticiones, de escribir cómo estamos creciendo en el Señor. Pero si usted tuviera la capacidad de poder ver este año un tipo de alguna manera, ver todas las ocasiones en que usted falló y todas las ocasiones en que Dios lo sostuvo, mi hermano. En todas las ocasiones en cuales Dios fue fiel. Porque dice el texto, grande es tu fidelidad. Señor, tú fuiste fiel. Hermano, y mientras hacemos este ejercicio, usted piense, vuelvo y repito, durante todo el año, y usted comienza a agradecer a Dios, diciendo al Señor, gracias en primer lugar, porque tus misericordias fueron nuevas cada mañana durante este año. Y sabes que me preparo para el año que viene sabiendo que tus misericordias serán nuevas cada mañana porque no se agotan, no decaen. Señor, gracias porque tu fidelidad fue grande para mí este año. Yo la experimenté. ¿Cuántas veces hubo necesidad en mi vida? ¿Cuántas situaciones hubo? Yo vi la fidelidad de Dios y yo vi la provisión de Dios. Hermano, muchas veces nos da amnesia espiritual. Nos olvidamos de las cosas que hace Dios. Usted sabe que hubo un momento en la historia de los evangelios donde Jesús, luego de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan eso? Hubo un momento donde Jesús va a hacer ese milagro otra vez. Lo hizo 2 veces, por lo menos, registrado en la Biblia. Y hay un momento donde el pueblo, los discípulos especialmente, están dudando. Y ya Jesús, porque necesitaban comida, y ya Jesús había hecho ese gran milagro. Y Jesús literalmente le dice, oye, ¿ustedes no se acuerdan cuando yo multipliqué los panes y los peces? Oh, mi hermano, ¿cuántas veces Dios nos tiene que acordar eso? Un día que vimos la mano de Dios para proveerme cuando no había nada y cuando había mucha necesidad, ese día le agradezco a Dios, ese día estoy muy gozoso. Pasa el tiempo, pasan unos días, unas semanas o unos meses, viene otra necesidad y ya se me olvidó que Dios me proveyó, que Dios fue fiel. Así que tenemos que recordar esa fidelidad de Dios. El pueblo podía mirar atrás y decir, wow, qué fiel Dios ha sido. Qué fiel Dios ha sido desde Abraham, desde que comenzó el pueblo. ¿Cuántas veces este pueblo se desvió? Lean, repasen ese Antiguo Testamento, cuántas veces el pueblo de Israel se desvió. Cuántas veces el pueblo de Israel quiso adorar a otros dioses. Y Dios fue fiel. Y Jeremías estaba en medio de toda esa circunstancia, dentro de todo ese juicio que Dios estaba enviando.
Él decía, podemos recordar la fidelidad de Dios. En tercer lugar, vea conmigo el verso 24. No solamente aquí el autor está recordando la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, sino que noten ahora, Jeremías está recordando la suficiencia de Dios. Miren el verso 24. Ese verso dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo pasaje dice, por tanto yo digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. O sea, Jeremías y el pueblo estaban experimentando sufrimiento, dolor, escasez, la ciudad estaba destruida. Y en medio de todo eso, y quiero que escuchen algo muy importante, ¿sabes qué? Aún el templo estaba destruido. Y a pesar de eso, Jeremías decía, podemos estar tranquilos y seguir esperando al Señor porque Él es todo lo que yo tengo. Y si Él es todo lo que yo tengo, eso es suficiente y eso me basta. Si lo único que tengo es a Dios, tengo todo lo suficiente. Hermano, que comencemos un nuevo año con esa actitud. Con esa fe de decir, si todo lo que tengo es a Dios, eso basta. Y aquí lo decía Jeremías, el Señor es todo lo que tengo. No tenemos ni templo, pero sabes que este Dios es tan grande que no habita en un templo. Este Dios es tan grande que es el Dios del universo. El templo se destruyó, pero nuestro Dios sigue ahí. Nuestro Dios sigue fiel. Nuestro Dios sigue misericordioso. Y yo lo sigo teniendo a Él. Los babilonios vinieron y destruyeron todo, pero no lo pudieron destruir a Él. Eso es lo que está diciendo Jeremías. La suficiencia de Dios. Él está recordando que Dios es misericordioso, que Dios es fiel. Y está recordando en el verso 24 que Él es suficiente. Él es mi porción. Él es todo lo que tengo. Él es todo lo que necesito. Mi hermano, ¿ves tú a Dios de esa manera? ¿Ves tú a Dios de esa manera hoy? Como aquello con lo cual no puedes vivir, que es lo único que necesitas en tu vida. ¿Has pasado el año pensando en eso? Que el Señor es tu porción. Comenzarás un nuevo año con esa idea en tu mente y con esa convicción bíblica de que no importa, de que si todo se va alrededor mío, mi hermano, Dios nos guarda a todos, pero piensa en eso. Si pasara que este próximo año traiga una situación a nuestra vida donde todo lo que está alrededor se va, tendremos la convicción que tiene Jeremías aquí de decir, aunque todo se vaya, el Señor es todo lo que tengo. Y eso es suficiente. En cuarto lugar, miren el verso 25. Jeremías está pensando en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios, en la suficiencia de Dios. Noten el verso 25. En cuarto lugar, él ahora piensa en la bondad de Dios. Y noten que en este versículo 25 él dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que esperan en él. Nosotros hemos experimentado su bondad, dice Jeremías. Oye, nadie creería que este pasaje, verso 22 en adelante, se escribió en un momento donde la ciudad estaba a fuego alrededor. O sea, imagínense esto, la ciudad alrededor todavía tenía humo, probablemente cuando Jeremías escribió esto. Y en medio de esa situación tan difícil, él está diciendo, Dios es bueno. A pesar de todo lo que ocurrió, Dios sigue siendo bueno. Su bondad se manifiesta todos los días de nuestra vida. De igual manera, haga el ejercicio que hemos estado haciendo desde el verso 22 y piense qué día de este año usted no experimentó la bondad de Dios. Y prepárese para un nuevo año con esa misma convicción de que todos los días usted va a experimentar la bondad de Dios. Y ¿sabes qué? La bondad de Dios no significa que Dios le vaya a dar casas, carros y mucho dinero en su cuenta. No se trata de eso. La bondad de Dios, lo más grande, la expresión más grande de que Dios fue bueno, ya Él la dio. Y fue Cristo. Cristo es el regalo más grande que Dios te va a dar. Y ya te lo dio. Por eso es que en Romanos 8 Pablo llega a decir, si ya Dios nos dio al Hijo, ya nos dio todo. Ya nos dio lo suficiente. Pero esa bondad de Dios, mi hermano, usted también la experimenta en cómo Dios lo cuida día a día, en cómo Dios le provee día a día, en cómo Dios lo guarda día a día. Cosas que usted no se da cuenta. ¿Sabe que los otros días yo pensaba acerca de cuántas cosas yo he guardado a mi hijo que él no se ha dado cuenta? Cuando uno es papá,
Y esto yo lo estoy aprendiendo ahora. Todavía estoy estrenando, 5 años. Esto es entrenamiento todavía. Pero hay cosas que uno aprende, que no vienen en un manual, que no me las enseñaron. Es parte de la creación de Dios, es naturaleza. Así nos hizo Dios. Hay veces que mi hijo está pasando por una esquina y automáticamente yo hago esto. Automático, pongo la mano para que no se meta ahí, porque yo sé cómo es él. Hay veces que yo estoy guardándolo de algo y él nunca se enteró. Escuche bien, él nunca lo supo. Y yo no me detuve a decirle, mira que yo te estuve cuidando hoy. Yo no me siento al final del día a decirle, Mateo, ¿sabes qué? Hoy yo te cuido de esto, de esto, de esto, de esto. Hoy fui yo el que te di comida, ¿sabes? Hoy fui yo el que proveí para que tú estuvieras seguro y estuvieras jugando Twitch toda la tarde. Fui yo que te di todas esas cosas buenas. No, mi hermano. Yo no estoy haciendo eso. Piensa por un momento en cuánto Dios te cuida y tú no te das cuenta. ¿Cuánto cuidado tiene Dios todos los días para contigo? Escucha bien, y tú ni siquiera idea tuviste de que Dios te estaba guardando de algo, de que Dios te estaba proveyendo, de que Dios te estaba sustentando. Hermano, nunca dudes del Dios bueno que nos presenta la Biblia, del Dios que siempre está actuando para su gloria y en favor de su pueblo. Ese es nuestro Dios, el que actúa a favor de su pueblo, el que siempre está cuidando, guardando su pueblo. Dios te ha guardado de cosas que tú nunca te has enterado. Y quizás ni te enteres. Pero Dios te ha guardado porque Él es bueno, Él es un Padre bueno. Bueno, ¿no se acuerdan a Jesús? Cuando incluso hablaba de esta idea de que, mira, aún los padres siendo malos, los padres terrenales, si un hijo le pide pan, no le va a dar una serpiente, no le va a dar una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre no nos dará buenas cosas, decía Jesús? Sí, nuestro Padre, Él es bueno. Y tenemos que aprender a confiar más en la bondad de Dios. Mi hermano, y vuelvo y repito, aquí no está Jeremías tranquilo, en aire acondicionado, en un lugar bajo un palmar feliz, sin que pasen situaciones al lado de él mientras escribe esto. No, él está en una situación de caos. Si tú estás hoy o has experimentado recién una situación así, difícil, muy difícil, en tu familia, en tu propia vida, puedes, junto a Jeremías, meditar en estos atributos de Dios, porque él estaba igual o peor. Es una situación muy difícil. Y en esa situación tan difícil fue que él dijo, yo voy a recapacitar, como dice el verso 21, yo voy a pensar en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios, en la suficiencia de Dios. Yo voy a pensar en la bondad de Dios, en que Jehová es bueno. Miren lo que dice el verso 26. El autor sigue pensando en Dios y en su obra. Y llega a decir en el verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así que el salmista sigue pensando los atributos de Dios. El Dios misericordioso, el Dios fiel, el Dios suficiente, el Dios bueno, el Dios salvador. El Dios que nos salva. Y si todo eso es real, todo lo que dicen los versículos anteriores es real, que sabemos que sí lo es acerca del carácter de Dios, de que Él es fiel, de que Él es misericordioso, de que Él es nuestra porción, de que Él es suficiente, de que Él es bueno, podemos todos, mis hermanos, practicar eso que dice el verso 26, esperar en silencio en su salvación. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo Jeremías? Yo voy a esperar en silencio mientras Dios nos saca de esta. Yo voy a esperar en silencio mientras Dios nos saca de esta situación. Mientras veo a Dios obrar, ese es el Dios salvador. Mientras lo veo a Él obrar en mi vida, yo voy a esperar en silencio. Yo voy a esperar en confianza. Yo voy a esperar con fe mientras veo cómo Dios obra. Hermano, pero para nosotros muchas veces eso es difícil. Para nuestras vidas apuradas de microondas, eso es muy complicado. Es muy complicado esperar. Es muy complicado decirle, siéntate ahí a esperar. No, nosotros queremos que las cosas ocurran hoy. Y queremos que las cosas ocurran en el momento. Y quisiéramos tener un botón donde nosotros digamos, Dios, necesito esto, aprieta el botón. Y ahí está. Señor, sácame de esta situación hoy. ¿Cuándo? Ahora. Y queremos apretar el botón para que pase así rápido. Y no pasa rápido. Sabes que muchas veces Dios nos sienta ahí, tranquilo, a esperar. Y nos dice, no, yo te voy a sacar ahora. Tú siéntate a ver mi poder. Tú siéntate con paciencia a ver mi misericordia. Tú siéntate ahí con paciencia a ver lo bueno que yo soy. Muchas veces, mi hermano, Dios no nos saca de las situaciones cuando nosotros se las pedimos en el momento. Tú sabes que hay
Hay toda una teología de la oración muy interesante que nos enseña que hay peticiones, y usted lo ha experimentado, que hay peticiones que Dios contesta muy rápido. Yo he experimentado peticiones que yo he orado y no te se sorprende. Dice, wow, ¿cómo Dios contestó esto muy rápido? Pero a la misma vez hay peticiones que dentro de su soberanía, Dios las extiende y las extiende y las extiende. ¿Sabes para qué? Porque todavía te falta algo a ti. A él no le falta nada, pero a ti te falta crecer en fe, en confianza. Y Dios entonces la sigue extendiendo. Eso es parte de cómo Dios obra en nuestra vida, de cómo Dios obra con nosotros. Y aquí Jeremías está diciendo, si Dios es misericordioso, si Dios es fiel, si Dios es suficiente, si Dios es bueno, aquí me voy a sentar a esperar en Él, en la salvación de Él. ¿Podemos nosotros tener esa misma actitud hoy, mi hermano? Si Dios ha sido fiel, misericordioso, bueno contigo, ¿puedes tú tener fe en esta mañana y sentarte a esperar en lo que va Dios a hacer en tu vida? En cómo Dios te va a librar de esa situación. Sabes que tú quizás no sabes cómo. Y qué bueno, porque eso es la fe. Tú quizás no sabes ni de dónde venga la salida a esa situación. Pero qué bueno, porque eso es la fe. Tú simplemente siéntate a esperar la salvación de Dios. Siéntate a esperar cómo Dios obra en tu vida. Así que vemos cómo se muestra en este pasaje misericordia, fidelidad, suficiencia, bondad. El Dios Salvador en el cual Jeremías esperaría. Pero ¿sabes qué se muestra también en este pasaje? La soberanía de Dios. El control que tiene Dios de todas las cosas. Porque cuando pasan cosas malas, que nosotros llamamos malas, muchas veces la pregunta es, oye, esto no lo hizo Dios, o esto no lo permitió Dios. ¿O dónde estaba Dios aquí? ¿Sabes que el pueblo de Israel se podía estar preguntando eso también? ¿Fue Dios quien permitió esto? Y miren cómo se contesta esta pregunta en el verso 31 en adelante, de aquí de nuestro pasaje de hoy. Y se nos muestra ese último atributo de la soberanía de Dios. Ahí dice el autor, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y mira lo que dice ahora, este verso es muy importante. Verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Miren qué importante este versículo, mi hermano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Otras palabras, Jeremías está diciendo que nadie por ahí se atreva a decir que Dios no permitió esto. ¿Quién va a ser, dice Jeremías, quién va a ser ese que se atreva a decir, no, mira, es que esto pasó, esta situación, pero es que Dios no estaba al control? Esta situación pasó y Dios no la permitió. No. De hecho, noten el verso 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hermano, esto es uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia para entender la soberanía de Dios. O sea, no fue de la boca de Dios, de su control soberano, de su autoridad, que sale lo malo y lo bueno. ¿No es Él el que está detrás de todo? Y no nos confundamos, mi hermano, Dios no es el autor del mal. La Biblia es muy clara en eso. Dios creó a Adán y Eva perfecto, en santidad. El hombre fue el que se rebeló. Pecó contra Dios. Pero Dios en su soberanía, Él es tan poderoso que Él es capaz de utilizar incluso las situaciones complicadas, la maldad de algunos, y usarla para propósitos mayores. Bueno, ¿usted no recuerda la historia de José? A José le hicieron un gran mal. ¿Quién le hizo ese gran mal? Sus hermanos. Lo vendieron. Primero lo tiraron por muerto en pozo. Después lo vendieron porque uno de sus hermanos fue como un poco más piadoso y dijo, no lo dejemos ahí, vamos a sacarle chavo. Y lo vendieron. Así que cuando lo venden ocurre algo muy interesante. Porque cuando lo venden, él se va a Egipto y usted sabe la historia. Dios de la prisión, Dios lo lleva allá al reino. Y se convierte en el segundo a cargo de todo lo que está pasando en Egipto. En la soberanía de Dios hay una gran hambre. ¿Cuál es el único lugar donde hay comida? Bueno, Egipto. Así que los hermanos de José, que un día lo vendieron, lo rechazaron, tienen que ir obligatoriamente a Egipto. Y cuando llegan allá, los últimos capítulos, el capítulo 49 y 50, hay algo de la conversación de José con sus hermanos impresionante. Porque ellos no sabían quién era él. Y llega un momento donde José les dice estas palabras exactas. Ustedes planificaron un mal contra mí,
pero Dios lo encaminó a bien. Escuche eso. Ustedes planificaron un mal, fueron ustedes los que pecaron así y me vendieron. Pero es que el Dios soberano que nosotros le servimos es tan grande y está tan por encima de todas las cosas que Él incluso puede usar eso, algo que es la maldad de los hombres, para encaminarlo a un bien mayor. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Tú y yo, con un mal, ¿sabes qué hacemos? Es bien fácil, más mal. Tú y yo, con algo que está sucio, lo ensuciamos más. Eso somos tú y yo. Pero nuestro Dios, mi hermano, que es santo, que es todopoderoso y soberano, tiene esa capacidad de algo que está sucio limpiarlo, de algo que está roto arreglarlo, de algo que parece que de ahí no sale nada bueno. Dios tiene el poder de sacar algo bueno de ahí. Ese es nuestro Dios soberano. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿vamos nosotros a comenzar un año nuevo con esta perspectiva de Dios, diciendo, este es nuestro Dios? Este Dios fiel, misericordioso, suficiente, bueno, Dios salvador y Dios soberano. Jeremías estaba diciendo, fue Dios el que permitió esto, porque a Él no se le escapa nada. Fue Dios el que lo permitió. Mi hermano, no hay una situación en mi vida que no haya sido permitida por Dios. Porque si hay algo que Dios no permitió, significa que Él no es soberano, que Él no es todopoderoso, que Él no está al control de todas las cosas. Todas las situaciones Dios las permite. Yo no entiendo por qué ni para qué, pero Él sí. Y Él las permite. Yo quiero terminar con esto. Noten cómo culmina el capítulo 3 de Lamentaciones. Verso 55, perdón. Si ustedes notan, cuando yo leía al inicio esos últimos pasajes que yo le decía, vamos a ver cómo es que estaba el pueblo. Cómo es que Jeremías dijo que sus ojos lloraban, que él estaba abatido, que no había alivio para su situación. Él termina diciendo en el verso 54, muerto soy. Lo único que veo es muerte. Pero noten que él cambia luego de haber estado o pensado en quién es su Dios. Y en el verso 55 en adelante, él termina diciendo, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Se acuerdan la historia de Corrie ten Boom ahorita que yo les contaba? Ella decía que no importa el pozo profundo de lo cual tú caigas, el amor de Dios siempre va a ser más profundo. O sea, te va a estar, en otras palabras, es como una imagen lo que ella quiere mostrar, es que te va a estar sosteniendo abajo siempre. El amor de Dios siempre es más profundo. Y aquí Jeremías está diciendo, yo estaba como en una cárcel profunda por esta situación de la destrucción de la ciudad. Y desde allí yo invoqué tu nombre. Y desde allí yo clamé. ¿Y sabes qué hizo Dios? Verso 56. Miren lo que él dice. Tú oíste mi voz. Yo clamé desde allá y tú oíste mi voz. No escondas tu oído a la voz o al clamor de mi suspiro. Tú te acercaste el día que yo te invoqué y tú me dijiste, no temas. ¿Ustedes notan el contraste entre lo que dijo Jeremías de sí mismo y lo que le dijo Dios? Ante la situación tan difícil que él estaba, Jeremías decía, muerto soy. Él ora a Dios, Dios le habla, Dios se acerca y le dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo, el Dios que soy, el Dios misericordioso, fiel, suficiente, bondadoso, el Dios salvador y el Dios soberano. Ese es el Dios que le está diciendo a Jeremías, no tengas miedo. Y termina el versículo 58 diciendo, Señor, tú abogaste la causa de mi alma. Tú redimiste mi vida. En la Nueva Versión Internacional ese pasaje dice, Señor, tú te pusiste de mi parte. Miren qué hermoso cómo cierra el lamento. Señor, todo estaba en contra mía y del pueblo porque todo está destruido. Pero cuando me pongo a pensar quién eres tú, el Dios fiel, misericordioso, suficiente, bondadoso, bueno, salvador y soberano, yo me di cuenta, Señor, que tú siempre has estado de nuestra parte. Que tú, Señor, eres el que está con nosotros. Esto me acuerda del Salmo 124, versículo 1, que dice, si no
Si usted no recibe una respuesta inmediata, si las cosas no son exactamente como usted quiere que sean, si las cosas no cambian tan rápido como usted haya planeado, no desmaye. Necesita seguir orando. Necesita seguir confiando en este Dios todopoderoso que hemos visto en esta mañana. En este Dios fiel, en este Dios misericordioso, en este Dios suficiente, en este Dios bueno, en este Dios salvador, en este Dios soberano que está de nuestra parte. Mi hermano, aunque las circunstancias del pueblo de Israel hayan cambiado, porque la ciudad se destruyó, el pueblo podía seguir confiando en su Dios, en un Dios que era el mismo, que nunca había cambiado ni cambiaría, que con esta misma convicción nosotros comencemos este nuevo año. No importa lo que traiga este nuevo año, nuestro Dios seguirá siendo el mismo, mi hermano, eso son buenas noticias. No importa lo que traiga el 2026, nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios que se reveló en la palabra, el mismo Dios que estuvo contigo durante todo este año. Él no va a cambiar. La pregunta es, ¿cambiaremos nosotros? Dios quiera que sea para bien, para confiar más en Él, para ser más fieles a Él. Pero Él no va a cambiar, Él es fiel. Las mismas misericordias que estuviste experimentando día a día en este 2025 son las mismas misericordias que experimentaremos en el 2026, porque Él no cambia. Su fidelidad, tú la verás cada día en tu vida. Su bondad, cada día te levantarás y será un testimonio de que Dios es bueno el próximo año, no importa lo que pase. Pero también podrás tú decir lo mismo que dijo Jeremías en su momento, frente a este Dios todopoderoso, todo bueno, todo misericordioso y fiel. Podremos decir lo que él dijo en el verso 26. Señor, bueno es sentarme a esperar y ver cómo tú nos rescatas de esta y ver tu salvación. Enfrentaremos y comenzaremos un nuevo año con esa misma convicción. Señor, ayúdame a tener esa fe de poder sentarme a ver tu obra, a ver cómo tú intervienes en mi vida. No importa las situaciones que estemos pasando, Dios no cambia. Pero bueno, escuche bien, ¿sabes qué? A veces uno adorna demasiado estas cosas del cambio del nuevo año. Y esto es bonito, es una tradición, es cultura. Y celébralo, yo lo celebro. A mí me encanta, y a mi niño, el fuego artificial y todo eso. Pero no lo adorne tanto de pensar que, sabes que no cambia nada. Usted lo sabe. O sea, usted se acuerda el 31 y el 1, ¿qué pasó? Pues todo igual, es un número. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Pero sí hay algo que usted puede tener. No tiene que esperar el 31, la puede tener hoy. Es la convicción. Es la convicción de que cuando el calendario marca un nuevo año, una nueva época, ¿cómo yo voy a empezar a guiar mi vida? Sustentado por el Señor, confiando que voy de la mano de este Dios que acabamos de describir aquí, este Dios fiel, misericordioso y bueno. Eso es lo que va a cambiar todo. La actitud, la convicción, la manera en la cual nosotros enfrentemos el día a día en este nuevo año que nuestro calendario va a marcar. Dios seguirá siendo fiel, mi hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros también ser fieles a Él durante todo este próximo año. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos sustentas, tú nos guías, tú nos recuerdas tu grandeza, tu poder. Gracias porque en esta mañana una vez más nos has recordado tu carácter, tus atributos, quién eres tú. Señor, ayúdanos porque muchas veces en el día a día se nos olvida quién eres tú. Olvidamos tu poder, olvidamos tu fidelidad y tu misericordia. Oh Señor, perdónanos por eso. Pero te pedimos que podamos comenzar un nuevo año con esta convicción de que este Dios soberano, fiel y misericordioso y bueno es el Dios que está con nosotros. El mismo Dios que nos acompañó este año y por eso en esta mañana también te damos gracias. Gracias, Señor, porque hubo momentos en este año donde nosotros ni siquiera sabemos cómo tú nos estuviste cuidando. Pero sabemos que tú como un Padre bueno muchas veces estuviste ahí guardándonos de muchas cosas que no nos enteramos. Y hoy queremos darte gracias por eso y adorarte a ti, Señor. Pero a la misma vez, Señor, darte gracias porque hubo muchos momentos donde sí también vimos tu misericordia, sí vimos tu provisión, sí vimos tu bondad y fidelidad. Gracias por eso, Señor. Pero es con esa misma fe que nos preparamos para un nuevo año. Señor, no sabemos lo que vendrá en este nuevo año, pero sabemos quién va con nosotros. Sabemos que tú vas con nosotros, Señor, y estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias por tu palabra.
Gracias porque es nuestro sustento, Señor. Ayúdanos a sentarnos y ver la manera en la cual tú obras para tu gloria y para la bendición de tu pueblo. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Grábalo en nuestras mentes y nuestros corazones y permite que lo podamos enseñar y compartir con otros. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha conocido, que no ha experimentado esa bondad tuya grande de Cristo, que hoy sea el día de salvación, si es tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.